Ya se acerca la Navidad. Ahora las básculas hay que esconderlas en casa, prohibidas. Exacto. Y bueno, pues gracias por estar aquí, gracias por estar un día más aquí en el Centro Espírita Hogar Fraterno. Y bueno, como sabéis, estamos estudiando las distintas obras que son los pilares de la codificación espírita, y nos hemos lanzado en la aventura del estudio de la Génesis, ¿no? Estuvimos durante dos semanas hablando sobre el primer capítulo, la tercera revelación, ¿no? Y este segundo capítulo, pues yo creo que en una charla tendremos tiempo suficiente para desarrollarlo mínimamente, que es el capítulo sobre Dios, ¿no? Luego ya continuaremos con el capítulo 3 y así iremos desarrollando, desglosando los distintos capítulos de la Génesis. Esta es una obra que digamos que es la culminación de todas las demás. A medida que lo vas estudiando y vas analizando, te das cuenta de que tenía que llegar en ese momento, porque, por ejemplo, en el tema de Dios, el capítulo primero, como recordaréis, del libro de los Espíritus habla precisamente sobre Dios y le dedica pues unas pocas preguntas y con una serie de respuestas muy profundas sobre lo que es Dios, etc., ¿no? Y bueno, y aquí pues te lo desarrolla y te lo amplía. Aquí ya digo, va a ser un esbozo sobre el tema, y yo pues aconsejo que más allá de lo que aquí podamos hablar en esta charla, pues que luego en casa, pues que cada uno de nosotros podamos leer el libro, o sea, el capítulo en profundidad, porque realmente tiene un contenido muy interesante. Bien, pues vamos a empezar. Ya digo, esto es un resumen de este capítulo. Me he dejado seguramente muchas cosas en el tintero, pero es para que tengamos una ligera idea. Entonces, el capítulo 2 comienza diciéndonos que Dios es la causa primera de todas las cosas, el punto de partida de todo, la base sobre la que descansa el edificio de la creación. Se trata del punto que interesa considerar en primer lugar. Ya lo trató en el libro de los Espíritus en primer lugar, para luego desarrollar todos los distintos temas, y cuando nosotros tratamos de construir una idea, una filosofía sobre la vida, un sentimiento religioso, una concepción filosófica o psicológica de lo que es, o incluso científica de lo que es la vida, tenemos que partir de la base, de lo que es la base, del cimiento de aquello o de aquel que lo ha creado todo, ¿no? Que es Dios, ¿no? Entonces, en la medida en que vayamos entendiendo esa base, que es fundamental, que es nuestro Dios Padre, como decía el Maestro Jesús, que necesitamos muchas vidas. De hecho, ya de aquí tenemos un grado de comprensión y necesitaremos muchas vidas más para poder ir entendiendo poco a poco el significado profundo de lo que significa Dios. De hecho, el gran objetivo, y es lo que predicó Jesús hace 2000 años, era identificarse con Dios Padre, ¿no? Y darnos cuenta de que las injusticias no existen y de que nosotros tenemos un vínculo con Él muy fuerte, en el cual tenemos que tratar de armonizarnos con Él a través de sus grandes leyes, que son las que también debemos de ir estudiando, profundizando y sobre todo, y lo fundamental, ir incorporándolo a nuestras vidas, ¿no? Por eso aquí nos dice Kardec, ya en el arranque del capítulo, de que se trata en primer lugar porque es donde descansa el edificio de la creación y del conocimiento. Y continúa. Empieza a hacer un paralelismo y un estudio. Dice, existe un principio elemental según el cual una causa se juzga por sus efectos. Observamos algo que se mueve, algo que interactúa, y es porque algo ha ocurrido ahí para que ese fenómeno se produzca. Y dice, existe un principio elemental según el cual una causa se juzga por sus efectos, aunque esa causa no sea visible. Entonces, por ejemplo, un pájaro que va volando, oímos un estruendo y que cae a plomo, es porque le han disparado, lógicamente. No es algo que de repente que le pueda ocurrir, que se desvanezca porque le haya dado un infarto al corazón o cualquier cosa. Quiero decir que hay señales simples que nos dan a entender de las situaciones cuando ocurren. Por ejemplo, en el tema, también nos habla Kardec del tema de la astronomía, de los planetas, del universo. En la medida en que vamos conociendo esas grandes leyes cósmicas, esas grandes leyes universales, aquello que estudia la astronomía, pues no tienes necesidad de ver todo lo que la vista nos alcanza, o los telescopios o los satélites que circundan la Tierra y que van más allá, ¿no?
sino que simplemente a través de deducciones y a través de estudios de las leyes físicas y universales, pues podemos deducir que allá donde hay estrellas y donde hay planetas, aunque nosotros ahora mismo no las podamos ver, pero por lógica y por estudio por investigación, pues llegamos a la conclusión de que hay algo en lugares donde, aunque no lo veamos, existen, ¿no? Y esto es algo que ocurre a diario, estamos acostumbrados a ello y sin embargo no le damos gran importancia, pero los tenemos asumidos en nuestra propia vida. Otro principio también elemental, en el ítem 3 nos habla Kardec, que a fuerza de ser verdadero se convirtió en axioma, es el de que todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente. Entonces, si por ejemplo vemos el David de Miguel Ángel, los que hemos tenido la suerte de verlo allí en el museo en Florencia, pues es impresionante, y eso desde luego pues no lo ha podido hacer pues un ignorante, un retrasado mental, alguien tosco, alguien, claro, lógicamente una obra de arte, como muchísimas otras obras de arte que hay en el mundo, pues ha tenido que ser hecha por gente muy inteligente, gente con una gran sensibilidad, una gente con un gran talento, para poder esculpir algo que no está al alcance de casi nadie, ¿no? O por ejemplo, la arqueología, cuando vamos descubriendo las distintas capas geológicas y vamos investigando nuestro pasado, nuestros ancestros, nos damos cuenta de que esos utensilios que se van descubriendo de hace 2, 3 o 4.000 años, pues lógicamente están hechos por gente inteligente, no está hecho ni por animales, y aunque sean seres primitivos, pero ya demuestran pues una inteligencia pues, para conformar vasijas, para conservar, para cazar, para alimentarse, para defenderse, etcétera, 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 ¿no? Lo cual, por lógica, nos damos cuenta de que efectivamente todo efecto inteligente ha de tener una causa inteligente, ¿no? Y cuanto más depurada y más perfecta, pues lógicamente tiene que haber una inteligencia superior para que se funde ese trabajo, ¿no? Porque eso de la nada o del azar es imposible, totalmente imposible. Y luego en el ítem 5, desarrollando y ampliando, lo estamos mirando de una manera muy resumida, él lo desarrolla y con más detalles, pero de forma resumida, avanzando en este razonamiento, nos dice: al posar la mirada alrededor nuestro sobre las obras de la naturaleza, al observar la previsión, la sabiduría, la armonía que rige a todas las cosas, reconocemos que no hay ninguna que no supere los límites de la más talentosa inteligencia humana, puesto que el genio más grande de la Tierra sería incapaz de producir la más mínima brizna de hierba. Es decir, que esa previsión, sabiduría y armonía que contemplamos en la naturaleza a nuestro alrededor, pues nosotros somos incapaces de poderlo reproducir, ni tan siquiera el ejemplo que nos pone Kardec de una brizna de hierba. Nosotros podemos reproducir en base a esos elementos que ya existen en la naturaleza y con ellos podemos reproducirlos, podemos injertarlos, podemos transmutarlos, podemos hacer muchas cosas, pero necesitamos tener ese material que son seres vivos, al fin y al cabo, o en este caso la hierba, un ser vegetal, pero que nosotros, por nosotros mismos, de la nada, no podemos crear absolutamente nada. Y bueno, y si contemplamos la naturaleza, pues bueno, es una visión majestuosa y un escenario en el cual observas que ahí el azar no tiene nada que ver en absoluto. Que, por ejemplo, esa formación rocosa con ese lago, pues eso para la formación de ese paisaje, de ese lugar tan idílico, pues ha necesitado miles de millones de años para poder llegar a ese punto, ¿no? Y como esto, pues cualquier lugar del planeta, ¿no? con esas formas, pero que siempre vemos que hay una inteligencia detrás y hay una secuencia en la cual esas cosas se van produciendo, se van desarrollando y se van adaptando. Y luego, pues eso, que eso el día de mañana, dentro de 1 millón o dentro de 2 millones de años, pues eso tendrá otra visión diferente, ¿no? Tendrá otro aspecto totalmente diferente, ¿no? Por eso, por aquello de que los planetas van evolucionando y se van modificando. La aplicación útil de una fuerza es un efecto inteligente que denota una causa inteligente, y esto lo podemos observar en el ser humano, porque es un reloj de pared, no un reloj de pulsera, pero un reloj de pared, pues sigue una mecánica suya. A nadie se nos ocurriría decir que eso es producto del azar y que casualmente pues eso funciona y va marcando ahí una serie de números y una serie de horas.
Eso tiene que haber una inteligencia que programa y hace que aquello funcione, ¿no? Y nos lo dice por el hecho de que la inteligencia no resida en el mecanismo del reloj. ¿Sería racional que se concluyera que esa inteligencia no existe? O sea, al igual que con la naturaleza, que esa inteligencia no esté inmanente en la propia naturaleza, sino que digamos que es un efecto mecánico de las circunstancias, del agua, de los elementos, etcétera, que se va modificando, no significa que no haya una inteligencia detrás que presida de la misma forma que un mecanismo del reloj, ¿no? En este caso, en este ejemplo. La existencia del reloj prueba la existencia del relojero. La ingeniosidad del mecanismo prueba la inteligencia y el saber de su fabricante. Cuanto más depurado, y normalmente en este tipo de elementos pues intervienen varias personas. Intervienen pues el carpintero que ha hecho la estructura de madera, el relojero que tal, el mecánico relojero que ha hecho las piezas con toda la minuciosidad para que funcione de una manera perfecta y que no se retrase ni se adelante ni un segundo. O sea, todo con una coordinación tal para que luego funcione como debe funcionar los materiales adecuados y no otros para que tenga esa mecánica. Ocurre lo mismo, y nos dice, concluye, ocurre lo mismo con el mecanismo del universo. Dios no se muestra visiblemente, pero prueba su existencia a través de sus obras. Y para eso, como decimos, simplemente con la observación, con el análisis, con el estudio, nos podemos dar cuenta de que a través que detrás de todo lo que podemos contemplar hay una inteligencia que es la que ha provocado este fenómeno. Y esto, bueno, esto lo he sacado de internet para que nos demos cuenta de que realmente todo lo que es el conocimiento humano, lo que son las ciencias, todo parte de lo que ha creado Dios. Y las ciencias fácticas, las ciencias formales, las ciencias naturales, la física, la química, la astronomía, la biología, la zoología, la botánica, geología, meteorología, paleontología, son todo ciencias de algo que ya existía y que ya existe, y en lo cual vamos profundizando. Y sin embargo, nuestra ceguedad y nuestro orgullo hace que en la medida en que vamos avanzando, pues que nos creamos superiores a Dios, superiores a algo que pudiera estar por encima de nosotros, y entonces lo desdeñamos y lo despreciamos, cuando somos nosotros los primeros que estamos estudiando algo que desconocíamos y que a duras penas a lo largo de los siglos, a través de los años, a través de las investigaciones, vamos descubriendo los distintos mecanismos del universo y sobre todo de nuestro propio planeta, ¿no? Y estas ciencias se dedican precisamente a esa investigación y a ese estudio, ¿no? Y lógicamente quien está detrás de toda esa sabiduría es el creador, que es el que ha ido conformando lo que conocemos ahora como planeta, ¿no? Como nuestro propio planeta. Hay un investigador, me estaba acordando, hay un investigador que es un profesor que imparte conferencias y empresario, que se llama José Carlos González Hurtado, que es católico, cristiano, y comenta que más del 95% de los premios Nobel en materias científicas de los últimos 100 años son teístas o religiosos. Menos del 5% son agnósticos o ateos. Para que nos demos cuenta de que una persona con un mínimo de cordura y con todo el respeto del mundo y con un poco de sentido común, pues te das cuenta de que toda esa inmensidad a la cual necesitamos muchos años para adquirir un poco de sabiduría en alguna de esas materias, pues tiene que haber alguien muy poderoso, alguien muy grande, o algo muy grande como para poder, digamos, crear todo aquello que nos rodea y que estamos muy lejos de conocer en profundidad, ¿no? Y entonces hace aquí mención, este hombre hace mención a distintos científicos y brevemente dice Anthony Flew, filósofo británico ex ateo, dice: el mayor descubrimiento de la ciencia moderna es Dios. Luego tenemos Werner Heisenberg, premio Nobel de Física y pionero de la teoría de la mecánica cuántica, que dice: el primer trago del vaso de las ciencias naturales te convertirá en ateo, pero al fondo del vaso Dios está esperándote. Precioso, precioso. Y luego Francis Collins, que de esto sí que habremos oído hablar en distintas conferencias, ¿no? Director del proyecto Genoma Humano, dice: no existe ningún conflicto entre ser un científico riguroso y una persona que cree en Dios. O sea
que esto realmente es algo que es para tener en cuenta, ¿no? Vamos a continuar. Por ejemplo, tenemos el caso, y además ahora en estos canales privados que hablan sobre el universo y hablan sobre la Tierra, pues hace poco hicieron uno sobre la Luna y explicaban los científicos que la Luna está en el lugar exacto donde debe de estar, porque si no reuniera las características de distancia, geometría, etcétera, de su posición, etcétera, pues la condición humana, la vida en la Tierra sería totalmente distinta. Y entonces pues nos dicen, por ejemplo, según la NASA, este satélite natural evita, que parece que está ahí, que es un florero que está ahí como para decorar por las noches, evita que la Tierra se tambalee demasiado sobre su eje, lo que ayuda a estabilizar el clima. Sin la Luna, la inclinación del eje de la Tierra podría variar, lo que causaría condiciones climáticas extremas. O sea que todo tiene un porqué y un para qué, ¿no? Juega un papel importante en la creación de mareas en los océanos. Las mareas son esenciales para mantener la salud de los ecosistemas costeros y desempeñan un papel relevante en la circulación de nutrientes y de la vida marina. O sea, todo lo que conocemos como vida, como ecosistema, simplemente algo que variara en la Luna, algún tipo de variación, provocaría una reacción importante en nuestro planeta de consecuencias imprevisibles, ¿no? Por eso cada cosa está en su lugar. El hecho de que apareciera el ser humano en la Tierra, previamente se necesitaron millones de años para conformar y para preparar lo que debía de ser nuestro hogar, y para que nos demos cuenta cómo existe el tiempo sin tiempo, y para que nos demos cuenta también la sabiduría divina y el amor y la misericordia de Dios de que nos creó un hogar con enormes posibilidades para que nosotros pudiéramos, digamos, hasta cierto punto explotarlo y aprovecharlo para el desarrollo humano y para nuestro crecimiento espiritual. Una obra majestuosa de millones de años a la cual nosotros debemos de estar siempre agradecidos, ¿no? Y que por mucho que estudiemos nunca llegaremos al trasfondo de su significación y de su valía, ¿no? De lo mucho que significa para nosotros, más allá incluso del propio cuerpo humano, ¿no? Que es una máquina extraordinaria que también es el efecto de una evolución también de miles de años, ¿no? Para llegar hasta el punto en el que estamos ahora y que evolucionará y que debemos de cuidar y no debemos de maltratar, ¿no? Y bueno, continuando ya otra vez, volvemos al libro, la Génesis, nos dice Kardec: los pueblos más salvajes, por el tema de la intuición de Dios, no han sido destinatarios de ninguna revelación. Ellos no recibieron revelaciones de avatares, ni de sabios, ni de nada. Y sin embargo, creen instintivamente en la existencia de un poder sobrehumano. Es algo que ya el ser humano, desde ya innatamente, de forma innata, ya lo hemos llevado desde siempre, ya en las primeras existencias, en los primeros contactos con la existencia física, como hombres primitivos, ya teníamos ahí esa intuición, ese instinto de la existencia de algo por encima de nosotros, y eso no es casualidad, ¿no? Necesitamos que ese referente, pálido todavía, empezara ya a iluminarse y fuera creciendo en nuestro interior a lo largo de los siglos y de los miles de años, ¿no? Sucede que los salvajes tampoco escapan de las consecuencias lógicas. Ellos ven cosas que superan el poder del hombre, y de ahí deducen que esas cosas provienen de un ser superior a la humanidad, que luego lo interpretaran de una manera, que en lugar de un dios no fueran capaces de hablar de un dios, sino de varios dioses, las distintas interpretaciones, pero siempre con la idea de algo superior que sabes que te domina y que te controla, ¿no? En una erupción volcánica, o en una tormenta, o en un maremoto. El ser humano se ve muy pequeño, apenas nada, ante esa inmensidad que ruge y que te puede absorber, ¿no? Y eso el ser humano, a lo largo de los siglos, pues eso lo ha podido percibir y experimentar muchas veces, ¿no? Vamos a hablar un poquito, seguimos avanzando, vamos a hablar un poquito sobre la naturaleza divina. Y nos dicen los espíritus, bueno, a través de Allan Kardec, de las reflexiones que él nos va aportando en esta obra de la Génesis, nos dice: no es dado al hombre sondear la naturaleza íntima de Dios, todavía estamos muy lejos. Nos falta aún el sentido necesario para ello, que solo se adquiere con la completa purificación del espíritu. O sea, con sondear la naturaleza íntima de Dios es algo que a día de hoy es un imposible. Sin embargo, tenemos herramientas, tenemos elementos, y luego nuestro propio trabajo y nuestra voluntad de acercarnos hacia Él, el ir poco a poco descubriendo
e ir creciendo para ir acercándonos un poco a una comprensión cada vez un poquito más grande a lo que significa y lo que es nuestro Padre, ¿no? Lo que es el Dios creador. Pero lo que es la naturaleza íntima de Dios, pues todavía nos falta mucho y desde luego muchas existencias. Nuestro mundo, que es un mundo de expiaciones y pruebas, no está en condiciones todavía y todavía le falta muchísimo como para llegar a acercarse, si cabe, a la comprensión de esa naturaleza íntima de Dios, ¿no? Si bien no puede penetrar en esa esencia en la esencia de Dios, el hombre logra, mediante el razonamiento y tomando la existencia de Dios como premisa, llegar a conocer sus atributos necesarios, puesto que al comprender lo que él no puede no ser, sin que deje de ser Dios, deduce de ahí lo que él debe de ser, Es decir, nosotros no podemos entender la esencia de Dios, pero a través de sus atributos podemos hacernos una composición del lugar y empezar a entender. Esto que es un ejercicio, digamos, de curiosidad o de filosofía etérea o de castillos en el aire, no. Esto es mucho más importante de lo que parece, porque entender los atributos de Dios nos puede ayudar mucho y de hecho ya nos ayuda mucho para poder entender nuestra condición humana y las cosas que nos ocurren en la vida, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído decir es que Dios no es justo? O cuando hemos oído muchas veces y lo seguimos escuchando, ¿y Dios por qué permite las guerras? ¿Y Dios por qué permite esto o lo otro? Si Dios es soberanamente justo y bueno, como veremos luego, ¿por qué permite todo eso? Y eso es una reflexión a la cual tenemos que ir profundizando para llegar algún día pues, a ese grado que tienen o que han llegado a alcanzar los místicos, en los cuales tienen una identificación con la espiritualidad total, en la cual digamos que su vida ya recorre los caminos de la espiritualidad superior, ya el ego lo minimizan para dar paso a lo que es el self, ¿no? Lo que es la individuación y lo que es el yo superior, ¿no? Que esa es la gran meta que tenemos que alcanzar, y para alcanzar ese yo superior tenemos que tener ya una cierta conexión y una cierta, sobre todo, comprensión de lo que es esa realidad espiritual que es tan importante. Continuamos. Sin el conocimiento de los atributos de Dios, sería imposible que se comprendiera la obra de la creación. Sería imposible. Ese es el punto de partida de todas las creencias religiosas, y la mayoría de las religiones, nos dicen, falló en sus dogmas porque no lo consideraron como el faro que habría de orientarlas. Cuando hablamos de dogmas no estamos hablando de algo malo, estamos hablando, hay dogmas que son verdades, digamos, evidentes, son axiomas, y entonces hay dogmas que adoptamos, pero con conocimiento de causa, ¿no? Y entonces hay dogmas que las religiones les fallaron porque las interpretaron de otra forma y digamos que desvirtuó un poco lo que debía de ser la comprensión de esa realidad espiritual, de lo que significan los atributos de Dios, ¿no? Y a lo mejor en unos aspectos sí que están acertados, pero a lo mejor en otros aspectos sí que fallan, ¿no? O fallamos. Entonces, a día de hoy, por lo que nosotros sabemos y por lo que nosotros estudiamos hasta el día de hoy, comprendemos que la doctrina espírita es la que más se acerca a esa comprensión global y más perfecta, si se puede decir así, de lo que son los atributos de Dios y de qué manera repercuten en el ser humano. Las religiones, claro, han ido viviendo sus procesos y su evolución, y es lógico que llegará el punto en el cual pues, todas las religiones convergerán en los puntos básicos y fundamentales, y el principal y el básico y fundamental será precisamente esos atributos de Dios y ese Dios único con lo que representa para el ser humano, ¿no? de todas las culturas y de todas las edades. Entonces, en primer lugar, hablando ya de esos atributos, que es lo que vamos a explicar ahora un poco brevemente, Dios es la suprema y soberana inteligencia. La de Dios abarca lo infinito y debe de ser infinita. Y yo cuando preparaba este tema, yo pensaba, vamos a imaginarnos por un momento que nosotros nos desdoblamos espiritualmente y podemos observar los planos espirituales más grandes, más grandiosos, los planos espirituales superiores, los espíritus casi perfectos, ¿no? Y pudiéramos contemplarlos, aunque no pudiéramos hablar con ellos, y dentro de nuestra limitada comprensión pudiéramos observar el trabajo que ellos hacen, ¿no? Entonces veríamos seres de una inteligencia extraordinaria a la cual nos sentiríamos desbordados y deslumbrados, ¿no? Veríamos
con qué capacidad, con qué sabiduría actúan y cómo abarcan un campo espiritual inmenso, ¿no? Y eso nos parecería casi divino, Y digo casi porque, aun contemplando, si fuéramos capaces, en el hipotético caso, de contemplar esa grandeza extraordinaria como un privilegio que nosotros nos pudiéramos, con la imaginación, nos pudiéramos permitir, aún tendríamos que pensar que más allá de esa grandeza de inteligencia de estos seres, hay alguien que está por encima de ellos, que ha sido eterno y que es y que ha sido y que será eterno, que es Dios Padre, que por encima de esa gran inteligencia que a nosotros nos deslumbra, más allá incluso, vamos a decir, que del propio Jesús, pues hay alguien que está por encima de esa inteligencia, que es la inteligencia soberana y suprema. Porque si hubiera alguien por encima de él, ya no sería él Dios, sino que habría alguien por encima de él. O sea que por mucha grandeza, por mucha inteligencia que los espíritus a lo largo de miles de millones de años pueden desarrollar, siempre hay una inteligencia última, soberana y suprema, que es la que preside todo lo que observamos, ¿no? Es un poquito para que nos hagamos una idea. Dios es eterno, no tuvo comienzo ni tendrá fin. Esto a veces cuesta trabajo entender, ¿no? Porque, claro, muchas veces, si hubiese tenido un comienzo, habría salido de la nada. Ahora bien, como la nada no es nada, no puede generar cosa alguna. Entonces, ya con este concepto, ya la lógica aplastante nos dice que si se creó o se autocreó o apareció en un momento determinado, como estábamos diciendo antes, de la nada no puede salir nada, ¿no? Y lógicamente es eterno, ¿no? Eterno y que trabaja, porque no nos podemos imaginar, con el tema de la creación, no nos podemos imaginar un Dios que pudiera estar durante un instante, durante un segundo, pudiera estar sin hacer nada. O sea que lo que nosotros entendemos como la creación es algo que va más allá del espacio y del tiempo. Y eso es algo que nosotros a día de hoy todavía no podemos entender, o no sé si algún día llegaremos a entender, porque nosotros sí que estamos sometidos, hemos tenido un principio, tenemos un desarrollo y tenemos todavía unas limitaciones tan grandes como para poder entender esto, pero sí que es importante que seamos conscientes de que Dios ha sido, es y será siempre eterno, ¿no? Que no tuvo ni comienzo ni fin. Otra cosa también importante, Dios es inmutable. Si estuviera sujeto a cambios, las leyes que rigen el universo no tendrían ninguna estabilidad. Es inmutable, con lo cual, cuando hablamos de esas doctrinas panteístas, de que Dios lo impregna todo, Dios es la propia creación, no porque la creación se va transformando, va evolucionando. Entonces, con lo cual, la teoría panteísta se desmonta por sí sola, porque si es inmutable, algo que es inmutable no puede estar transformándose en esencia como su propia creación. Entonces, no, es algo que siempre ha sido exactamente igual. Otra cosa es su creación, que ya no es él, es su creación, y es algo distinto, que eso sí se va transformando y va evolucionando en base a esas leyes que también son inmutables y que rigen el universo para toda la eternidad. Y eso sí que podemos llegar a vislumbrarlo y a entenderlo, ¿no? Y tomando nota que luego tenéis que hacer preguntas, que luego a veces le decimos, bueno, preguntas y nadie... Yo entiendo que son temas de lógica, son temas a veces un poquito pesados, pero merecen la pena y son importantes que los estudiemos porque nos ayudan a cimentar lo que es el conocimiento espírita y luego a la hora de razonar, a la hora de la lógica. Sobre otros muchos temas, pues nos damos cuenta de que cometemos erratas o tenemos sofismas o observamos sofismas muchas veces en cuestiones que se plantean, y cuando volvemos al origen y nos planteamos, a ver, vamos a recordar los atributos que tiene Dios, Dios es esto, entonces eso no puede ser. No, porque si Dios es así, si Dios tiene estos atributos, eso que estás comentando o esto que planteamos, eso no puede ser de esa manera. Por eso es tan importante el construir un buen edificio y razonar mucho, ¿no? Y para razonar necesitamos tener una buena base de conocimiento sobre el cual apoyarnos y poder ir construyendo ese edificio. Otro de los atributos, además de que es inmutable, es inmaterial. Su naturaleza difiere de todo lo que denominamos materia. Es diferente al espíritu, es diferente a la materia, es diferente a todo lo que se ha conocido, ¿no? De otro modo, no sería inmutable, pues estaría sujeto a las transformaciones de la materia. Por eso que es inmaterial, entonces lo que es inmaterial
y de esa esencia propia, digamos, divina, pues no sufre ningún tipo de transformación, porque como es inmutable, pues esa esencia, digamos, suya propia, por hablarlo en algunos términos, pues también, y que es inmaterial, pues también es inmutable, ¿no? Dios es todopoderoso. Si no poseyera el poder supremo, se podría concebir un ser más poderoso que Él, y así sucesivamente. Vamos a hacer el viaje otra vez, vamos a salir otra vez y vamos a ir a contemplar a esos seres que tienen una inteligencia que nos deslumbra. Y también, aparte de esa inteligencia, les vemos con unas capacidades que casi podemos decir que son divinas. Y para nosotros, si los viéramos actuar, aunque no pudiéramos hablar con ellos, diríamos, estos son como verdaderos dioses porque hacen cosas que son impresionantes. Y sin embargo, a todos ellos, aunque tienen unas capacidades y un poder extraordinario, no son Dios, porque Dios, digamos, que está por encima de ellos y tiene todo el poder, un poder que nosotros no podemos abarcar y que es el que le falta a ellos. ¿Por qué? Porque Dios es único, inmutable y es eterno, de tal forma que esos espíritus, aunque nos llevan un adelanto de miles de millones de todos los ceros que queramos poner detrás, con todas las potencialidades que tienen, todavía no llegan a alcanzar y nunca llegarán a alcanzar lo que es ese Dios todopoderoso, para que nos demos cuenta de las maravillas y de la grandeza de todo aquello que nosotros con la imaginación podemos contemplar, ¿no? Podemos ver la grandeza más grande, los seres más perfectos y deslumbrarnos, y sin embargo Dios está por encima de ellos, ¿no? Además, me estoy acordando también una de las conferencias en el Congreso de la Federación Espírita Española, un compañero hablaba sobre el conocimiento de uno mismo, ¿no? Y hablaba sobre el amor de Dios, etc. Y yo, escuchándole, me llevó a una reflexión que por pura lógica considero que debe de ser así, y si no, pues lo podemos comentar después. Nosotros podemos tener un autoamor, podemos desarrollar capacidades, podemos querernos, pero fijémonos en un detalle. Ahora que estamos viendo, aprovechando que estamos viendo todos los atributos que tiene Dios, Dios nos ama de una forma a nosotros que nosotros jamás seremos capaces de amarnos a nosotros mismos. Jamás en la vida, por mucho que nos amemos, por mucho que nos desenvolvamos, por mucho que crezcamos, Dios siempre nos va a querer más de lo que nosotros vamos a ser capaces de querernos a nosotros mismos y de lo que podamos querer a los demás. Por pura lógica, es por pura lógica. No me digáis que eso no es bonito, muy bonito. Dios es soberanamente justo y bueno. La sabiduría providencial de las leyes divinas se revela tanto en las más pequeñas como en las más grandes cosas. Y esa sabiduría no da lugar a que se dude de su justicia ni de su bondad. No puede existir una cualidad contraria. Es decir, si hubiera cualquier atisbo, por pequeño que fuera, de injusticia, ya no sería Dios, porque ya no sería soberanamente justo. Porque además es que la justicia va unido a la bondad. No hay justicia sin bondad y no hay bondad sin justicia, ¿no? Aunque la justicia a veces nos pueda parecer que no es bondadosa, pero eso es una apreciación muy humana. Pero siempre la justicia, por eso siempre nos dicen que Dios es soberanamente justo y bueno, siempre nos colocan una cosa al lado de la otra, porque se complementan y van enlazadas la una a la otra. Y no puede haber ni el más pequeño atisbo de injusticia, ni el más pequeño atisbo de falta de bondad o de falta de bien, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Dios es infinitamente perfecto, más allá de todo lo que hemos visto, de esa justicia, de esa bondad. Dios, además de todo eso, es infinitamente perfecto, que todo lo que nos podamos imaginar de perfección, Él lo reúne en un grado no igualado ni con capacidad de poder igualar nadie jamás digamos, a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo de la historia, si es que podemos hablar así. Por eso nos dice, es imposible concebir a Dios sin la infinitud de las perfecciones, pues sin ello no sería Dios, y siempre se podría concebir un ser que poseyera lo que a Él le faltara. Perdonad un momento. Yo quiero insistir, normalmente cuando estudiamos los atributos de Dios, a veces se hace un poquito pesado, ¿no? Porque tenemos que hacer pesado porque yo entiendo que tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación para poder entender y poder aproximarnos a esa realidad, ¿no? Pero es que es una realidad
que es muy importante para nosotros, como estoy insistiendo a lo largo de esta charla, ¿no? Dios es único, aparte de que es perfecto, todopoderoso, es único. La unicidad de Dios es consecuencia de la infinitud absoluta de sus perfecciones. No podría existir otro Dios, salvo con la condición de que fuera igualmente infinito en todas las cosas, pues si hubiera entre ellos la más leve diferencia, uno sería inferior al otro, estaría subordinado al poder de aquel y entonces no sería Dios. Si hubieran 2, 3 dioses, sería imposible concebir una perfección, porque entonces digamos que se solaparían, serían prácticamente lo mismo. Entonces, lógicamente, siempre tiene que haber alguien, sí, vamos a decirlo así, que estaría por encima de los demás, ¿no? Como en ese viaje que hemos hecho, en el cual hemos visto a seres que nos han parecido como dioses, ¿no? Por las cosas tan asombrosas que hacen, pero sin embargo, ese Dios, la única explicación, que la lógica nos da, es que ha de ser y es único, ¿no? Por eso la unicidad de Dios es consecuencia de la infinitud absoluta de perfecciones. Todas las perfecciones que se puedan reunir, las reúne Él. Y no podría existir otro Dios, ¿no? Lo del monoteísmo es algo que nos costó mucho entender, ¿eh? Y de hecho, si nos damos cuenta, si estudiamos un poco la historia religiosa de la cultura de Occidente, el cristianismo nace a la sombra o al abrigo de la cultura judaica. ¿Por qué? Porque los judíos, dentro de sus muchos defectos, al menos eran monoteístas. Si Jesús hubiera tratado de construir o que naciera el cristianismo en otro tipo de culturas o en un ambiente con una religión politeísta, pues hubiera tenido muchísimos más problemas, ¿no? Porque Jesús desde un primer momento hablaba de Dios Padre, de Todopoderoso, de único, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso que todo obedece a una planificación espiritual que se va cimentando en Occidente, que es la que mejor conocemos, pero que también en otras culturas, en Oriente, en África, etcétera, pues también pues, con sus creencias y sus rituales, ¿no? La ignorancia del principio de la infinitud, de las perfecciones de Dios, fue lo que generó el politeísmo, un culto adoptado por todos los pueblos primitivos, ¿no? Un politeísmo en el cual cada dios tenía un atributo diferente. Como eran incapaces de pensar en un Dios único que lo reuniera todo, pues había un Dios del sol, había un Dios de la riqueza, un Dios de la prosperidad, un Dios de la justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada uno representado y con una mitología propia, ¿no? En resumen, Dios no puede ser Dios más que con la condición de que ningún otro ser lo supere en nada, porque el ser que prevaleciera sobre él en cualquier cosa que fuese, ese sería el verdadero Dios. Esto es, digamos, el desarrollo de esta idea, ¿no? La continuación de esta idea que ya hemos comentado. Dios es, por lo tanto, la inteligencia suprema y soberana, es único, eterno, inmutable, inmaterial, todopoderoso, soberanamente justo y bueno, infinito en todas sus perfecciones, y no podría ser de otro modo. Esta es la gran conclusión, después de visto todo el análisis que hemos ido desarrollando en los ítems anteriores, pues llegar hasta ese punto, ¿no? Esa es la base sobre la que reposa el edificio universal, el faro cuyos rayos se extienden sobre todo el universo, la única luz que puede guiar al hombre en la búsqueda de la verdad. Tanto en filosofía, en psicología, en moral y en religión, solo es verdadero lo que no se aparta ni un milímetro de las cualidades esenciales de la divinidad. La religión perfecta será aquella, habla en futuro, en la que ningún artículo de fe se oponga a esas cualidades, aquella cuyos dogmas superen la prueba de ese control sin que nada los afecte. O sea, que la religión del futuro será aquella que asuma e interiorice todas esas cualidades que la divinidad pues, tiene, ¿no? Como atributos, ¿no? Y eso tanto pues, en filosofía, en la lógica, en la psicología, en la moral y en la religión, eso debe de ser el gran principio que tiene que presidir pues, todo el conocimiento y todo. Y eso es, como decía al principio, esto es algo que tenemos que ir estudiando, tenemos que ir profundizando. Esto no es algo de un día ni de leer un rato, sino que esto es algo que se debe de ir repasando, se debe de ir construyendo e ir profundizando para que nos demos cuenta de que toda esa grandeza, ese Dios único, Padre, que nos ama mucho más de lo que nosotros podamos llegar a amar jamás, pues
pues significa mucho para nosotros y tiene que jugar un papel en nuestras vidas mucho más grande de lo que nos imaginamos, ¿no? Y luego, pero bueno, continúa profundizando. Y luego hay una cosa, un aspecto que muy bonito, muy interesante, que aborda Kardec, que es sobre el tema de la providencia, ¿no? Y dice, la providencia, qué bonito, dice, la providencia es la solicitud de Dios para con sus criaturas. Digamos que dentro de todo lo que son los atributos, ahora nos podemos preguntar, bueno, ¿y todo eso de qué manera me afecta a mí? ¿De qué manera nos afecta a los seres humanos, ¿no? Y aquí nos da una respuesta maravillosa. Dice, es la solicitud de Dios para con sus criaturas. Dios está en todas partes. Todo lo ve y todo lo rige. Incluso las cosas más insignificantes. Acordémonos del Evangelio cuando decía que Dios sabe hasta el pelo del cabello de la cabeza cuando se nos cae, ¿no? En esto consiste la acción providencial. Y buscando en el diccionario, que como vosotros sabéis, que siempre pues estamos con el diccionario en la mano para digamos, focalizar certeramente el significado de las palabras, ¿no? El significado último de las palabras. Y bueno, la providencia nos dice que es cualidad de solicitud y nos dice que la solicitud es el cuidado, la diligencia, el afán, la rapidez, la eficacia, el esmero, la prontitud, amabilidad y cortesía. Todo eso es lo que la providencia de Dios hace sobre nosotros en todo momento y en todo instante. Alguien podrá decir, rapidez no, porque la rapidez muchas veces necesitamos mucho tiempo para que algo se cumpla. Es que la rapidez, desde el punto de vista divino, no tiene nada que ver con la rapidez tal y como lo entendemos los humanos. Porque nosotros no podemos plantar un naranjo y meterle prisa para que crezca en 4 días. Eso es imposible. Pero la rapidez significa el cuidarlo con el esmero para que lo antes posible, pero llegado su momento de madurez, pues ese árbol crezca y pueda dar los frutos que tengan que dar. Ese es el verdadero sentido de la rapidez. Eficacia, lo certero y lo más adecuado y lo específico y lo más necesario en cada momento. No lo más aproximado, sino lo más acertado. ¿Cuántas veces nos han ocurrido cosas que nos han parecido caóticas, que no hemos entendido y que luego con el paso del tiempo vas analizando y dices, claro, ahora entiendo que esto ocurrió y vas viendo toda la secuencia y dices, no, es que cada cosa ocurrió cuando tenía que ocurrir. Eso nos ha pasado a todos y así de veces. Esa es la eficacia de la providencia divina. El afán. Dios está más pendiente de nosotros de lo que nos podamos imaginar. Es que forma parte de alguna manera de nosotros, ¿no? Entonces, está pendiente de nosotros. Lo que pasa es que, claro, Él está pendiente, pero luego queda nuestro trabajo por hacer, ¿no? Él no puede hacer nuestro trabajo, Él no puede hacer la parte que nos toca a nosotros, ¿no? Pero en el momento nosotros movemos un dedo, por eso dicen que Dios da 100 por 1, en el sentido de que en el momento actúas, tiene el afán de decir, ¡pum!, te ayudo y te facilito las cosas. No es como, por ejemplo, los padres, ¿no?, que tenemos hijos y que los hijos no quieren estudiar, pero tenemos el material preparado y cuando dicen, no, sí, papá, ahora sí que quiero estudiar, entonces, ¡pum!, le sacan los libros, lo tiene porque ya lo tienes preparado. O sea, en el sentido figurado, Dios de alguna manera también actúa de esa forma, ¿no? El esmero, la prontitud, la amabilidad. Dios nos trata con mucho cariño, La falta de cariño que podamos creer que no tenemos o que nos falta está provocado por nuestras propias carencias interiores, ¿no? Por nuestros vacíos existenciales, por nuestros errores del pasado, pero no es que esa amabilidad o ese amor falte por parte de Dios, sino que somos nosotros mismos los que nos construimos esos vacíos existenciales y esas amarguras que parten de nosotros, que Dios con mucha diligencia ha tratado de evitarnos, pero que finalmente hemos sido nosotros los que hemos tomado la decisión y ante eso el libre albedrío es soberano, porque si no, no tendríamos mérito en las cosas que hacemos, ¿no? Y luego la cortesía, ¿no? La delicadeza, como Dios nos trata, ¿no? Como a través de los hermanos, ¿no?, de los seres de luz que vienen a cuidarnos, a mimarnos, a ayudarnos a crecer. Muchas veces, cuando oímos hablar, no solo en las comunicaciones mediúnicas, sino incluso en las experiencias cercanas a la muerte, de personas que se han desdoblado, han estado con el cuerpo físico con paro cardíaco y han estado con seres de una grandísima luz y se les percibe una amabilidad, una ternura, un cariño, una comprensión, cuando a lo mejor uno tiene conflictos existenciales, tiene una mala imagen o un mal concepto de sí mismo. Sin embargo, esas personas, esos seres, mejor dicho, creen más en ti mismo de lo que tú crees, ¿no?
en ti mismo, valga la redundancia, y ellos te hablan con amor, con esa ternura, y eso digamos que viene a través de la inspiración divina, que es lo que le transmite aquello que nosotros necesitamos recibir. Entonces también nos podemos preguntar cómo puede Dios tan grande, tan poderoso, tan superior a todo, inmiscuirse en detalles sin importancia, que esto también muchas veces la gente nos lo hemos preguntado, preocuparse por los mínimos actos y por los más ínfimos pensamientos de cada individuo. Esa es la pregunta que la incredulidad se plantea. Y dice, en el estado de inferioridad en que se encuentra el hombre, solo con mucha dificultad puede comprender que Dios sea infinito, puesto que por ser Él mismo limitado y circunscrito, imagina también a Dios circunscrito y limitado, suponiéndolo a imagen y semejanza de Él. Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero nosotros lo hemos adaptado a nuestra imagen y semejanza, que no es lo mismo, hay una diferencia bastante importante, ¿no? Entonces, claro, nos podemos plantear cómo un Dios tan grande y tan poderoso se puede inmiscuir en cosas que no tienen importancia o que entonces aquí a Kardec y la espiritualidad superior pues, nos da una serie de ejemplos para que podamos entender. Entonces Kardec dice, esto es un resumen de lo que el libro dice, el libro lo desarrolla con más detalle, yo espero que podamos llegar a entender un poco. Dice, pongamos un ejemplo sobre la influencia de los fluidos, para que entendamos la pregunta anterior. El fluido periespiritual no es inteligente de por sí, puesto que es materia, pero sirve de vehículo al pensamiento, a las sensaciones y percepciones del espíritu. Como consecuencia de la sutileza de ese fluido, los espíritus penetran en todas partes, escrutan nuestros pensamientos más íntimos, ven y obran a distancia. Hasta ahí yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? A ese mismo fluido, llegado a cierto grado de purificación, los espíritus superiores deben el don de ubicuidad. O sea, a la medida que se vuelve más etéreo y las potencialidades del espíritu se van desarrollando, puede abarcar mucho más. Ese es el principio, y es a lo que aspiramos todos, ¿no? Basta un rayo de su pensamiento dirigido hacia diversos puntos para que puedan manifestar su presencia en ellos simultáneamente. Muchas veces cuando se dicen, es que se están recibiendo mensajes del Maestro Jesús, es una verdad relativa, pero es una realidad cierta, en el sentido de que no es el propio Jesús el que acude personalmente, pero irradia su pensamiento en todas las personas sensibles y que están en condiciones de poder captar su pensamiento. Hablamos de Jesús, como podemos hablar de Francisco de Asís o de otros espíritus nobles, irradian ese pensamiento y los que están en condiciones y en la vibración adecuada pues pueden percibir ese pensamiento. Y a lo mejor podrían decir, es que he recibido un mensaje de Francisco de Asís en una ciudad y a 200 kilómetros o a 400, decir, es que también se ha comunicado aquí, ¿no? Y él tiene razón, porque ese pensamiento ha irradiado, porque tienen esa capacidad, y entonces han captado ese pensamiento, que a lo mejor lo escribirán o lo traducirán de una forma o de otra, pero la idea base, la idea fundamental es la misma. Así es como actúan los espíritus superiores, ¿no? Para que puedan manifestar su presencia, la extensión de esta facultad se halla subordinada al grado de elevación y de purificación del espíritu. A mayor elevación, mayor purificación, mayor es el grado de poder, ¿no? de poder abarcar. En el caso del Maestro Jesús, él tiene un pensamiento que engloba toda la tierra, para que nos demos cuenta de la dimensión de este espíritu. Y él es el responsable de nuestro mundo, claro, formará parte también de un equipo de espíritus, pero que él tiene esa capacidad, él comprende en cada momento, porque fue el constructor de este planeta hace millones de años, con lo cual imaginémonos lo que todavía nos falta, ¿no? y para llegar hasta ahí, ¿no? Con todo, por más elevados, y aquí hace una reflexión muy interesante, Kardec, como siempre va desarrollando la lógica, dice, con todo, por más elevados que sean, los espíritus son criaturas limitadas en sus facultades, en su poder y en la extensión de sus percepciones, de modo que en ese aspecto no podrían aproximarse a Dios. O sea que por mucho que un espíritu pueda llegar a abarcar, por mucha grandeza, ese viaje que hemos hecho antes, que nos hemos salido un par de veces y hemos visto esa grandeza, pues ellos ni nosotros jamás seremos capaces de aproximarnos a lo que Dios es capaz de alcanzar, ¿no? Y todo esto viene originado por la pregunta de que Dios, hasta los más pequeños detalles, pues aquí está la explicación. Y continúa. El fluido perispiritual no es el pensamiento del espíritu, volvemos otra vez a las falsas ideas panteístas, etc., sino la gente y el intermediario de ese pensamiento. Como ese fluido lo transmite, queda de cierto modo impregnado de él.
y nos dice, ya sea o no de ese modo en lo que respecta al pensamiento de Dios, por comparación, es decir, ya sea que el pensamiento de Dios actúe directamente o por intermedio de un fluido, eso nosotros no lo sabemos, lo representamos para facilitar nuestra comprensión con la forma concreta de un fluido inteligente que llena el universo infinito, penetrando en todas las partes de la creación, y concluye, la naturaleza entera está sumergida en el fluido divino. Este, digamos, sería el resumen que nos da la explicación de la pregunta que anteriormente nos planteaba, ¿no? La naturaleza entera está sumergida en ese fluido divino en el cual Dios está siempre está presente y permanente en todas las cosas y en todo lo que existe en su propia obra, en su propia creación, que somos todos y todo lo que nos rodea. Otro aspecto ya, y estamos terminando, la visión de Dios. Otra de las preguntas, si Dios está en todas partes, ¿por qué no lo vemos? ¿Habremos de verlo después de dejar la tierra? También Kardec se esfuerza, y los espíritus superiores se esfuerzan por traernos una explicación al respecto. Nos vamos dando cuenta de que todo esto, si no hubiera sido con las obras primeras del libro de los espíritus, el libro de los medios, el evangelio, etc., el cielo e infierno, esto hubiera sido mucho más difícil de entender. Hacía falta primeramente el desarrollo de las ideas para poder llegar a este punto. Pues bueno, en esta pregunta, que es una pregunta muy simple, pero también no por eso no deja de ser profunda, pues nos dice, los órganos materiales no pueden percibir las cosas de esencia espiritual. Partimos de esa base. Solo podemos ver a los espíritus y las cosas del mundo inmaterial con la visión espiritual. Por lo tanto, únicamente nuestra alma puede tener la percepción de Dios, pero tanto como para aspirar a verlo, para eso nos falta todavía casi diríamos una eternidad, ¿no? La envoltura perispiritual se espiritualiza, como hemos visto antes, a medida que el alma se eleva en moralidad. Las imperfecciones del alma son como velos que nublan la visión. Cada imperfección de la que se despoja es un velo menos, pero solo después de que se ha purificado completamente goza de la plenitud de sus facultades. Entonces, a mayor plenitud de facultades, mayor agudeza, vamos a decirlo así, visual, para poder captar cosas que a día de hoy somos incapaces de captar, ¿no? Y concluye, dice, puesto que Dios es la esencia divina por excelencia, solamente puede ser percibido en todo su esplendor por los espíritus que han alcanzado el más alto grado de desmaterialización, que es el sentido que nos dice que nos falta, ¿no?, para poder percibirlo. En cuanto a los espíritus imperfectos, por el hecho de que estos no vean a Dios, no se concluye que estén más alejados de Él que los demás. Esto es otra cosa, también una idea muy importante. No por el hecho de que haya espíritus mucho más elevados que nosotros, significa que nosotros para Dios no seamos igual de importantes que el espíritu más elevado que pueda existir, ¿no?, o que más acerca a la perfección. Para Dios todos somos exactamente igual de importantes. Lógicamente cada uno sus funciones, ya las funciones de cada uno ya es distinto, pero en cuanto a amor, justicia y bondad, ni un milímetro de diferencia entre lo más elevado a lo más pequeño, para que nos demos cuenta de esa grandeza. Por eso dice, en cuanto a los espíritus imperfectos, por el hecho de que estos no vean a Dios, no se concluye que estén más alejados de Él que los demás, puesto que al igual que todos los seres de la naturaleza, están inmersos en el fluido divino, con lo cual esto nos da una complicidad y una unión entre todos, ¿no? Todos somos una misma familia. Por eso cabe recordar a Francisco de Asís cuando hablaba del hermano perro, el hermano árbol, etc. Hablaba de hermanos con respecto a la propia naturaleza, ¿no?, a la vegetación, a los animales. ¿Por qué? Porque en realidad todo eso está bañado en ese fluido divino y en ese amor, y nosotros debemos de corresponderle, ¿no? Del mismo modo que nosotros lo estamos en la luz. El espíritu se purifica, estamos terminando ya, el espíritu se purifica con el correr del tiempo, y las diferentes encarnaciones son alambiques, filtros, en cuyo fondo deja cada vez algunas impurezas. En cada existencia vamos dejando el residuo de lo que nos va estorbando, eso ya en función de la libertad y de la voluntad de cada uno. En ese alambique, si lo aprovechamos bien, a través del autoanálisis, del esfuerzo personal, de la abnegación y del trabajo, pues nos iremos dejando los pozos cada vez más pronunciados, ¿no?, cada vez más grandes. Al abandonar su envoltura corporal, los espíritus no se despojan instantáneamente de sus imperfecciones. A veces creemos que por el hecho de desencarnar ya nos volvemos sublimes, nos volvemos buenos, etc. No, para nada. Razón por la cual, después de la muerte, no ven a Dios más de lo que lo veían cuando estaban vivos.
sea, lo que nosotros podamos percibir y sentir sobre Dios va a ser más o menos lo mismo que vamos a percibir después. Sí que es verdad que despojados del velo material, sí que a lo mejor ganaremos en calidad, ¿no? En calidad de ciertas cosas, pero que no pensemos que van a existir grandes diferencias con respecto a lo que vivimos ahora, ¿no? Porque al final existe una evolución y una correlación y una secuencia entre las diferentes existencias y las etapas que estamos con cuerpo físico con las que estamos en el mundo espiritual. Ningún hombre puede por consiguiente ver a Dios con los ojos de la carne. Si esa gracia les fuera concedida a algunos, solo se realizaría en estado de éxtasis cuando el alma está tan desprendida de los lazos materiales. ¿Con qué apariencia se presentaría Dios a quienes hacen dignos de verlo? ¿Será con alguna forma en particular? ¿Con una figura humana o como un resplandeciente foco de luz? En el lenguaje humano no se puede describir. Si fuéramos capaces de vislumbrar algo así, sería imposible de describir porque es algo que se escapa de lo humano, de su propia creación, ¿no? Porque no existe para nosotros ningún punto de comparación que nos pueda dar una idea de él, ¿no? Y ya para concluir, que no quiero, porque entiendo que esta charla es un poco dura, vamos a terminar siempre con aire fresco de nuestra queridísima Joana de Angelis, en la obra Vida Feliz, en el ítem 71, que nos habla a propósito de Dios, nos dice lo siguiente: estás sumergido en el océano del amor de Dios. Jamás te encuentras solo. Dios está en ti y en torno de ti. Descúbrelo y déjate conducir por Él con sabiduría. Eres su heredero, poseedor del universo. Cada frase es para dedicarle una reflexión profunda. Permite que su amor te recorra totalmente, comandando tu voluntad y tus pasos, concediéndote crecer con menor o ninguna dosis de sufrimiento. En Dios todo encuentras, tornándote pleno completamente. De Vida Feliz 71, ítem 71. No podemos amar aquello que tememos, no podemos amar bien aquello que desconocemos, y el conocimiento de esos atributos, el conocimiento y el estudio y el análisis, pensar y reflexionar sobre esa grandeza de Dios, pues nos puede ayudar, entre otras cosas, además de ser cada día mejores y entender en la mecánica, en el escenario en el que nos movemos, pues amarlo cada vez más, ¿no? Y ir alejando pues esas viejas creencias, esos viejos tópicos de un Dios cruel, un Dios justiciero o un Dios que está alejado de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que aprender a descubrirlo, porque Él siempre está con nosotros y nos ama como nunca, como vuelvo a insistir, como nunca nosotros lo llegaremos a amar algún día. Muchas gracias por la atención y ya me pongo a disposición de vosotros para las preguntas, los comentarios. Espero que no se haya hecho muy pesado el tema. Rogería, ¿puedes entender? De las dos es la que está más larga. Sí, vale, estupendo. Bueno, preguntas, comentarios. Hemos terminado el capítulo sobre Dios, el tercer capítulo, si no recuerdo mal, cuando ya corresponda al año que viene, ya para el 2025, ya será sobre el bien y el mal. También son temas densos y profundos. Rafa, sí, hombre, sí, claro. Yo tengo dos comentarios y una pregunta. Muy bien, estupendo. Así descanso yo. Por el tema tan interesante de que, aunque primero va la causa y luego el efecto, pero se deduce al revés. Viendo el efecto, llegas a la causa. Simplemente un comentario que nadie ha visto un electrón y sin embargo ya hace mucho tiempo que sabemos que existen los electrones, ¿vale? Por ejemplo. Y Feynman tenía una forma de explicar cómo funciona la ciencia, Richard Feynman, que es un físico premio Nobel, una pasada, menos conocido que Einstein, y decía que la ciencia moderna ya hace mucho tiempo que no funciona con los sentidos, sino más con la deducción. Y ponía el ejemplo de que imaginaros que vienen unos marcianos aquí, ¿no?, a la Tierra y ven un partido de fútbol y resulta que esos marcianos no pueden ver el balón, por lo que sea, ¿no?, tienen una limitación. Sí, sí. Y lo ven y al final dicen, bueno, pero este juego, no sé, todos para
allá, para acá, ¿no? ¿Qué lógica tiene esto? Y entonces un marciano dice, tiene que haber un balón esférico ahí, algo que no somos capaces de ver, y entonces todo cobra sentido, ¿no? O sea, Es un ejemplo muy bueno, ¿eh? Un ejemplo muy bueno. Así lo explicaba Richard. Sí, muy bueno. Y luego el argumento de que la casualidad cada vez se derrumba cada vez más. Hay una premio Nobel también de medicina que lo explica de la siguiente forma, lo de que todo es por casualidad, ¿no? O sea, al final todo se monta por casualidad, y pone el ejemplo, bueno, esta es de medicina, pero en realidad su principal descubrimiento es de la célula, es bioquímica en realidad. Y entonces lo explica de la siguiente manera: si tú ves la célula, la complejidad que tiene una célula, decir que eso es por casualidad lo explica de la siguiente forma. Si tú coges, es lo mismo que decir que un Boeing 747 lo desmontas por piezas, todas las piezas esparcidas en una nave industrial, ¿no? Y pasa un huracán y se monta el Boeing 747. Entonces, ¿cuántos huracanes tendrían que pasar para que eso pasara? Es imposible. Imposible. Y luego la pregunta. La pregunta es, ¿los espíritus puros siguen progresando? Aunque yo sé que no está en la doctrina, por lo menos yo no lo he encontrado, tengo mi opinión por deducción, pero no la voy a decir, ¿vale? Yo quiero oír tu opinión, o incluso la opinión de los hermanos aquí presentes. Pues yo creo que vamos a coincidir. Yo creo que por lógica sí que siguen progresando. Sí, porque digamos que el universo no tiene límites en el cual, y entonces tú te sigues expandiendo, por decirlo así de alguna manera, los atributos y tus cualidades las vas desarrollando y las vas ampliando. Pero nunca podremos llegar al que es al Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Pero límites nunca vamos a tener límites, siempre vamos a seguir creciendo y expandiendo. Eso es lo que deducimos. Yo creo que por lógica debe de ser así. Yo lo deduzco también por una cosa, por una cosa que hemos visto hoy, que es la aspiración de entender a Dios. O sea, como es infinito y nunca vamos a llegar, eso mismo hace que no paremos de progresar, porque esa aspiración de entenderlo cada vez mejor hace que vayamos progresando, y además cada experiencia, los espíritus puros no paran de trabajar, y cada experiencia te va nutriendo, ¿no? en esa comprensión. Bueno, yo también deduzco que sí. A mí me parece que no, porque estamos hablando como individualidades, pero en algún punto me parece que dejaríamos de ser individualidades y nos fundiríamos en Dios porque somos parte de su propia energía. Pero es mi opinión. Sí, respecto a eso, que me he acordado del comentario que ha hecho de la palabra casi infinito, el progreso es casi infinito. Yo he querido buscar el libro de los espíritus y la pregunta 169 dice lo siguiente. Dice, ¿el número de encarnaciones es el mismo para todos los espíritus? Responden, no. El que avanza más deprisa se ahorra pruebas. No obstante, esas encarnaciones sucesivas son siempre muy numerosas, pues el progreso es casi infinito. Esa es la respuesta que da los espíritus. Casi infinito. Casi infinito. Es decir, es largo de narices, pero yo deduzco de esta respuesta de que... Pero ahí está hablando de las encarnaciones. No, pero habla al final, el progreso es casi infinito. Ya, pero en el contexto de las encarnaciones. Yo lo entiendo así. No recuerdo. Claro, es que también ahí también es que hay otra cuestión, y es que, según nos dice la espiritualidad, a medida que nos vamos capacitando, vamos asumiendo responsabilidades. Entonces, por ejemplo, Jesús, hay lo que se llama el Cristo planetario, el Cristo solar, en el cual son categorías en las cuales cada vez se van abarcando capacidades más amplias, ¿no? Entonces, como el universo constantemente se va ampliando y se va desarrollando, pues yo creo que digamos, la familia sigue creciendo, porque también no tenemos que olvidar una cosa, que nos dicen que Dios no para de crear espíritus nuevos, no para de crear y va a estar eternamente creando, con lo cual, digamos que eso va a favorecer a los espíritus que ya están en una condición, digamos, ya perfecta, por decirlo así, ¿no? Entonces, digamos que eso también enriquece y contribuye. Pero siempre, claro, siempre teniendo en cuenta de que aunque exista esa perfección, pero la individualidad nunca se pierde, pues si se perdiera la individualidad no habría tenido sentido todo el recorrido que se ha realizado. Lo que pasa es que la individualidad, tal y como se entiende a esos niveles, es muy diferente al nuestro, porque no pensamos que la individualidad es hacer lo que yo quiera, y yo hago una cosa y tú haces otra diferente. No, es que llega un punto en el cual convergen y a lo mejor hacemos lo mismo,
pero cada uno lo está sintiendo en su interior, en sí mismo, ¿no? Aunque estemos, pero no hay una fusión, una mezcla, no hay Aunque estemos una en pérdida. la misma sintonía de Sí, energía. sí, exactamente. Pero siempre habrán pequeños matices, por pequeños que sean, que diferencien. Además, porque la evolución ha sido diferente, cada uno ha llegado a ese punto por distintos caminos, en fin. Hay una cosa que quería yo preguntar, que nosotros somos una creación de Dios, Claro. no somos ego. Claro, Si claro. un día tenemos que estar como a la sublimidad, seremos distintos a Él. Sí, siempre, siempre. Nosotros somos una Eternamente. creación de Él. Por eso no podemos llegar a fusionarnos con Él nunca. Llegaremos a ser muy perfectos, sublimes si se quiere. Exacto. Además que nosotros, una cosa es la esencia divina y otra cosa es la esencia nuestra, ¿no? Nosotros tenemos esa chispa divina, pero Pero no quiere decir que vamos a somos volver muy a él. distintos. Sí, vamos a volver a Él, Pero no como parte de él. pero exactamente. Sino co-creadores de Él. O sea, nosotros entenderemos y perfectamente asimilaremos el pensamiento divino para ejecutar y realizar, ¿no? Las cosas, ¿no? Es un poco, a grosso modo, pues como ocurre con la mediunidad, ¿no? Cuando nos dicen, a veces son ellos los que os dirigen, los espíritus, pues eso trasladado ya a un campo ya magnánimo, un campo ya divino, un campo ya grandioso, ¿no? O sea, somos existencia eterna, digamos. Sí. Somos infinitos, eternos no porque hemos tenido un principio. Exacto. El único eterno es Dios. Exacto. Y al respecto de lo que se está comentando es que cuando lees en el libro, es que por eso es importante repasar. Sí, Porque al sí. repasar te vas quedando con Sí, cosas. con detalles. Y porque muchas veces a mí me pasa, se me olvida y lo tengo que volver a leer porque es que no me acuerdo. Que es muy complejo. Claro. Sí. Cuando estudias los espíritus puros, al respecto de lo que estaba diciendo Gabriela, los espíritus puros han alcanzado una cierta perfección material. O sea, porque a fin de cuentas, por ejemplo, el espíritu es un fluido semimaterial que el espíritu no pierde nunca. Por ejemplo, por ahí el tema de la materialidad. Te dicen que pasan a ser trabajadores de la providencia divina, es decir, cumplen con las tareas, entre comillas, porque es algo que realmente no puedo explicar porque tampoco soy capaz de entender, que Dios les asigna. Es decir, siguen trabajando en realizar aquellas tareas, pero desde el conocimiento absoluto que han podido alcanzar por ese estado de perfecto. Es decir, llegan a la perfección y no se funden como Dios para no hacer nada, para ser parte de él. Es que siguen trabajando constantemente para pues, los que están por debajo de ellos, porque a fin de cuentas no es, estamos para servir. Por así decirlo. Y de ahí se deduce que Dios tampoco para. Sí, exactamente. No para de crear, sigue creando. No hay descanso. Entonces, el objetivo de la creación es trabajar por la creación. Sí. Hay Sí. que tener en cuenta también que el objetivo de la creación es trabajar por la creación, pero dentro de los que trabajan, alcanzar esa máxima felicidad y esa plenitud que por la dicha de un espíritu puro es perfecta. O sea, es algo extraordinario. Es que hay muchos factores a tener en cuenta que no solo el quedarse de no es trabajar, pero es que es, por así decirlo, o sea, y es un ejemplo muy mundano y muy vulgar, pero es como un hobby en el sentido de que estás disfrutando de lo que estás haciendo, al igual que también tienes tus partes de descanso, o sea, es un abanico muy amplio que requiere un estudio muy profundo para poder entender, y se nos escapan muchas cosas con nuestra imperfección, todas las salas, por así decirlo, que tiene este tema. Además, también podríamos, sin irnos tan para arriba, podemos pensar, por ejemplo, en el Maestro Jesús. ¿Su objetivo cuál es? Pues que esta civilización, que esta humanidad avance y progrese. Hasta que eso no se consiga, su trabajo no habrá terminado. Entonces hay un objetivo detrás. Con lo cual, el espíritu, por muy perfecto que sea, siempre tiene objetivos que alcanzar. Ya, claro, en función de su grandeza, ¿no? Cuanto mayor grandeza, pues abarca objetivos y sirve, digamos, de inspiración, porque seguro que por encima de Jesús hay espíritus que le inspiran y le ayudan, que están por encima de él. Su ejército. Pero son cosas que a nosotros ya se nos escapan, ¿no? Sí. Se nos escapan. Pero bueno, sí que podemos tener ahí una lógica y ¿Hay en alguna...? No, ya he hablado demasiado. Dios crea espíritus y el constantemente. fluido universal, ¿verdad? Ahora, ¿los planetas y las galaxias son creados por espíritus superiores, no por Dios? Digamos que el creador es Dios, pero los espíritus superiores son co-creadores, te dan las herramientas, los materiales para la construcción de esos mundos. Nosotros, por ejemplo, Dios nos ha dado este planeta
y nosotros la tierra, los elementos los utilizamos y trabajamos con ellos, pero no es el creador, no crea de la nada, por decirlo así, los espíritus superiores no crean algo, sino que en base a lo van transformando. Porque, bueno, se dice que Jesús ha participado en la creación de Sí, este mundo, ¿no? sí, desde el principio. Entonces la aglutinación Y ojo, y no hay dos mundos iguales, ¿eh? Mire si hay mundos, entonces, no hay dos mundos quiere decir iguales. que ellos agarran la masa, ¿no? Y la manejan, la energía, fluido, ¿no? El pensamiento y tal, y lo van. Agarra la energía. Toda la materia es fluido por tiempo universal, Sí, está sí. condensado En por diferentes universal. grados. Claro, y ese fluido son el con el que trabajan, es como el barro, ¿no? Con el barro, pues, vamos construyendo. Bueno, pues yo creo que si no hay ningún comentario más, pues bueno, la próxima semana tendremos una nueva charla sobre el estudio del libro de los espíritus, y recordaros que será la última ya, digamos, antes del último sábado, antes de vacaciones, ya os iremos informando con más detalle, y está previsto organizar una cena, no sabemos aún dónde, si se hará aquí, si se hará afuera.